Ahora vamos a hablar de los transformadores de potencia, de los que se encuentran pues ahí en las redes eléctricas de su colonia. En sus pasajes, pues usted ve por ahí transformadores que están conectados, que se encargan de distribuir la energía eléctrica a sus viviendas. La introducción pues la vamos a obviar porque me imagino que ustedes ya la leyeron. La construcción del núcleo es bastante similar a la de los transformadores caseros. También vamos a hablar un poco, permítanme que con esta máquina me cuesta. Vamos a hablar un poco de los devanados, porque aquí hay un poquito de diferencia. ¿Y por qué la diferencia? Por la cantidad de vueltas que tiene el primario y por el nivel de voltaje que va a manejar. Es diferente estar tratando con un transformador donde vamos a conectarlo a 110 voltios para tener un secundario de 6 voltios, 12, 24 o hasta 30 voltios. Aquí vean los niveles de voltaje, estamos manejando en el primario 13.200 voltios y en el secundario pues que es el que nosotros manejamos en nuestras colonias, que son 220 voltios. Cuando son para subestaciones pues estos niveles aumentan. Yo sé que ustedes ya leyeron la información y ahorita solo es para despejar un poco de dudas con respecto a lo que vamos a ver en la clase. Bien, hablando un poco de relación en el transformador ideal o de la relación que existe en estos transformadores, es importante que ustedes sepan que un transformador ideal como tal no existe. Estos solo son casos hipotéticos. Entonces, sin embargo, para cálculos, pues es válido hablar de los transformadores ideales. Los transformadores ideales son aquellos que no tienen pérdidas. Es decir, usted lo calcula para una potencia de 1000 watts, digamos, y a esos 1000 watts le va a trabajar. O si nos vamos a un transformador de los que nosotros utilizamos en los equipos de sonido, si usted lo pone o lo planifica, ¿verdad? O lo diseña para que 140 watts, eso va a ser la potencia que le va a proporcionar. No va a haber pérdida por el núcleo, ni va a haber pérdida por el calentamiento de los bobinados. Entonces, a eso se refiere el transformador ideal. Sin embargo, menciona por acá algo importante. Dice que los transformadores de potencia de valor relativamente pequeños se pueden se puede decir que prácticamente el flujo que envuelve el devanado primario es el mismo que el secundario. Y de aquí la corriente de vacío, esto de corriente de vacío o voltaje de vacío o potencia de vacío, quiere decir cuando el transformador lo estamos trabajando sin que esté conectado. Esto solo es para hacer pruebas. Entonces dice que la corriente de vacío o de magnetización representa solo el 2% o el 3% de la corriente a plena carga. Es decir, si yo tengo un transformador que me maneja 100 amperios, la corriente de vacío la multiplicamos por el 2% o por el 3% y eso pues equivale a 2 o a 3 amperios, ¿verdad? Para que se entienda que la corriente de vacío es insignificante a la par de la corriente a la cual ha sido diseñado el transformador para que pueda trabajar a plena carga. Luego, menciona por acá que en los grandes transformadores de potencia las pérdidas son tan pequeñas en relación a la potencia transferida que las relaciones obtenidas del transformador ideal pueden ser muy útiles en las aplicaciones para ingeniería. Eso se refiere para cálculos. Y por acá tenemos algunas situaciones que tenemos que entender. Dice que como estos transformadores, ya usted sabe o ya leyó la información, un transformador en el primario va a tener una corriente mucho menor que en el secundario. Quiere decir que si yo tengo una relación de voltaje por corriente en el primario, eso tiene que ser aproximadamente igual al voltaje por la corriente del secundario. Entonces, por eso tenemos acá que V1 por I1 es aproximadamente igual a V2 por I2. En el primario el voltaje es alto y la corriente es pequeña, y en el secundario el voltaje es pequeño y la corriente es alta. Quiere decir que al hacer este producto para obtener la potencia del secundario, tiene que ser aproximadamente igual al producto de este voltaje por esta corriente para la potencia del primario. Es decir,
la potencia del primario no puede ser mayor que la del secundario, o la del secundario menor que la del primario. O sea, estas potencias tienen que ser aproximadamente iguales. También tenemos una relación que dice que el voltaje del primario va a ser igual a la relación de vueltas. Esta A significa relación, por eso la tenemos señalada por acá, porque significa relación. La relación tiene que ver con el bobinado del primario y el bobinado del secundario, es decir, cuántas vueltas tiene el primario y cuántas vueltas tiene el secundario. A eso se le llama relación. Y la relación en los transformadores caseros puede ser 3-1, 5-1, 10-1. Eso quiere decir que por cada 10 vueltas del primario tiene una en el secundario, o por cada 3 vueltas del primario tiene una en el secundario. A eso se refiere la relación. Y por eso tenemos estas igualdades. También tenemos otra por acá, que el voltaje del primario entre el voltaje del secundario tiene que ser aproximadamente igual a la corriente del secundario entre la corriente del primario. Luego veamos los niveles que, para los que están diseñados estos transformadores de distribución, estos niveles de voltaje. Tenemos por acá, dice, el transformador de distribución es indudablemente el componente más importante de la instalación, es decir, en su casa, el componente más importante de la red eléctrica es el transformador. ¿Por qué? Porque los niveles de voltaje que manejan las compañías distribuidoras son estos: 2400, 4160, 13800, y usted no puede Profe, poner, hola, dice el profe Mártir que le pase copia de la asistencia. que le pase copia de la asistencia. Sí, ahorita acaba Bueno, de mandar un mensaje. bueno, ya permítame, vamos a ver cómo estamos ahí en lo de la asistencia. Hay 33, 31. Hay 31 entonces. La Presi está conectada. Presi, ¿estás conectada? Catherine. ¿Quién? Alejandro. Alejandro contestó. Hágame un favor, tómeme el dato ahí. Ella ya apareció. Bueno, volvió a desaparecer. Tómeme el dato de la asistencia, porque si tomo asistencia me va a llevar mucho tiempo y es un montón de información. Entonces, solo vea los que no se han conectado para que les salga más fácil. Hay, hay 32 ahorita. Por favor, gracias. Bien, regresamos entonces. Les decía que con estos niveles de voltaje usted no puede hacer nada en su casa. ¿Por qué? Porque ningún aparato viene preparado para que funcione con estos niveles de voltaje. Por eso se dice que el transformador es el elemento más importante de la instalación eléctrica, referida a la instalación eléctrica total, ¿verdad? Tomando en cuenta eh, sus elementos de instalación en su casa y los elementos de instalación en la red eléctrica. Entonces, el transformador es el más importante para la red eléctrica. Ya en su casa, usted sabe que el elemento principal y el más importante tiene que ser el térmico de protección, que usted por cualquier situación anormal que se dé, usted rápido va corriendo y baja el térmico, o el térmico automáticamente se dispara. Pero si hablamos en datos generales de toda la instalación, desde la subestación o desde la compañía que distribuye hasta su casa, el elemento más importante es el transformador. ¿Por qué? Porque todos estos niveles de voltaje, él se los convierte a un nivel de voltaje que usted puede utilizar, que en este caso dice 120 voltios y 240 voltios, que nosotros en nuestro medio, este 120 es 110 voltios. En algunos lugares alcanza hasta los 115 voltios, pero en muy raros lugares vamos a tener 120 voltios en una toma de conexión. Y los que tenemos 220 en la casa, pues aquí dice 240 voltios, pero generalmente nos llegan 220 voltios. Usted puede tomar la medición con su tester y se va a dar cuenta que no llega a 120. Estos 120 voltios más que todo lo manejan las empresas que tienen subestaciones, porque ellos sí, ellos les llega un nivel de voltaje de 13.800 voltios o 13.200 voltios, ellos tienen su subestación, ellos la calculan y ellos pueden tener los 120 voltios, 240 voltios, 380 voltios y al nivel de voltaje que ellos desean, ¿verdad? Pero solo en subestaciones. A nosotros
nos llegan 110 voltios y máximo 240, máximo 220 cuando tenemos un sistema bifilar. Bien, principio de funcionamiento del transformador. Igual, ¿verdad? El principio de funcionamiento, no importa que sea un transformador de potencia o un transformador casero, el principio de funcionamiento es el mismo. Entonces no vamos a perder tiempo en estar buscando cuál es el principio o leyendo la información de cuál es el principio del transformador en transformadores de potencia, porque ya lo vimos en transformadores caseros y es el mismo. Entonces, veamos acá. Esto sí es necesario explicarlo, porque nosotros venimos hablando de voltaje 1, pero pocas veces hablamos de E1, que también significa voltaje, con la única diferencia que E1 quiere decir voltaje inducido en el primario, y B1 es el voltaje aplicado al primario. Entonces, dice que el B1 es aproximadamente igual a menos E1, es decir, el voltaje que le aplico de la línea de la red eléctrica al transformador es aproximadamente igual al voltaje inducido en el primario del transformador. Y por acá tenemos otra formulita que dice que E1 es directamente proporcional a N1. Este símbolo que ustedes ven como el alfa, este no es un ángulo, esto se utiliza para efectos de proporcionalidad. Entonces, cuando ustedes vean esta fórmula, quiere decir que el voltaje inducido es proporcional a la cantidad de vueltas que tenga el primario o el secundario si fuera N2. Y también tenemos otro dato por acá que menciona un símbolo que es phi y que se refiere al flujo magnético con respecto al tiempo. Entonces ustedes saben que para que exista voltaje inducido debe de haber un flujo magnético. Y el flujo magnético cambia con respecto al tiempo. Pero veamos qué es lo del flujo magnético. Por aquí tenemos fórmula del flujo magnético. La unidad de flujo magnético en el Sistema Internacional de Unidades es el Weber. ¿Sí? Y el Weber, tenemos por ahí, podemos representarlo como sigue. Dice, el Weber se expresa comúnmente en una multitud de otras unidades. Y tenemos que lo podemos expresar como kilogramos por metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado por amperio. También el Weber es igual a tener voltios por segundos. El Weber también es igual a tener henrios por amperio. Es decir, si yo conozco cuántos henrios tiene el bobinado del transformador, lo multiplico por la cantidad de amperios con la cual ha sido diseñado y así me va a dar los Weber. Luego, o la cantidad de flujo magnético, ¿verdad? Luego también me dice que es también las unidades pueden ser en teslas por metros al cuadrado, o que sus unidades también pueden ser los joules entre los amperios. Y en unidades SG son Maxwell. Y por acá tenemos la descripción de esas letras que ustedes tienen por ahí. P significa voltios, T significa tesla, J significa joule, M significa metros, S significa segundos, A amperios, H henry o henrios y MX Maxwell. Son las unidades de medida para el Weber. Y el Weber, en estas unidades puedo representar el Weber. El Weber son las unidades del flujo magnético. Y el flujo magnético, pues, está en los bobinados, ¿verdad? Y especialmente en los transformadores, que es el caso que estamos analizando en este momento. Avanzamos. Bien, por acá nos explica que este cambio en el flujo inducirá bueno, vamos a leerlo completo. Al mismo tiempo que el flujo cambia, permítanme, voy a quitarme. Me estresan los manos libres. Bien, pregunto, ¿me escuchan? Hola. Sí, sí. Va, es que me quité las manos libres y no va a ser que ocasiona ahí dificultades el cambio. Bien, dice que al mismo tiempo que el flujo cambia en la bobina primaria, también cambia en la bobina secundaria, dado que ambas bobinas se encuentran dentro del mismo medio magnético, es decir, están sobre el mismo núcleo. Y a eso se refiere cuando dice el mismo medio magnético, están en un solo componente, un transformador
independientemente si viene en caja, si viene en un tubo cilíndrico o si viene al descubierto, siempre tiene que ser bobinado en un núcleo. Entonces, a eso se refiere cuando dice en un medio, en el mismo medio magnético. Bien, este cambio en el flujo inducirá, un E2 en la bobina secundaria, que será proporcional al número de espiras en el devanado secundario, lo que les estaba explicando, ¿verdad? La constante de proporcionalidad es este símbolo alfa. Quiere decir que la tensión inducida en el bobinado secundario es proporcional a la cantidad de vueltas que tenga el transformador en el secundario. Y siempre mencionando que en el cambio de flujo magnético que lo hace a través del tiempo. Y vamos a tener una fórmula que dice que B2 es igual a la E2. Aquí cambia un poco, porque en el primario es la inversa. El voltaje aplicado o el voltaje de línea que yo le estoy aplicando al transformador es aproximadamente igual a menos E1. Eso es por las líneas del campo magnético. Mientras que en el secundario el voltaje que me proporciona es igual al voltaje E2, ¿verdad? O el voltaje inducido 2. Es decir, este flujo magnético que se le aplica al primario genera que el primario induzca o genere la inducción magnética y esa inducción magnética también llega al secundario. Entonces el secundario por inducción me proporciona un voltaje doble y va a ser del mismo signo en el secundario. En el primario es que cambia. Y luego también tenemos otra relación que dice que el voltaje inducido en el primario sobre el voltaje inducido en el secundario es igual al número de vueltas en el primario sobre el número de vueltas en el secundario. Luego, como acordémonos que este voltaje inducido siempre es voltaje y está en relación con E1 con B1 y E2 con B2, entonces también esta fórmula que está expresada como tensión E1 y E2 la podemos expresar como voltaje 1 y voltaje 2, ¿verdad? Que es igual al número de vueltas en el primario sobre el número de vueltas en el secundario. Luego veamos el efecto de la frecuencia y el flujo. Dice que en las ecuaciones anteriores no se ha visto el tipo de onda de corriente alterna que se aplica al transformador. Es decir, venimos hablando del transformador, pero no hemos entrado en detalle, que estos pues funcionan con corriente alterna y la corriente alterna tiene diferentes niveles. Nosotros conocemos el voltaje pico, el voltaje pico a pico, conocemos el voltaje RMS, conocemos también otro punto que se llama voltaje promedio. Entonces, el voltaje inducido debe ser, por lo tanto, el promedio. Si se aplica una onda senoidal de voltaje en el devanado primario, el flujo variará también en forma senoidal. El voltaje promedio inducido está dado por, y tenemos la siguiente fórmula. El voltaje inducido promedio es igual al número de vueltas por la multiplicación, ¿verdad? O multiplicando, perdón, a el flujo entre el tiempo. Esta letra phi, este símbolo griego, phi, lo vamos a conocer como flujo magnético. Nosotros ya no vamos a decir phi, sino que vamos a decir flujo magnético. Yo le he venido mencionando phi porque ese es el nombre de este símbolo griego, pero tenemos que hacerle referencia al flujo magnético. Bien, y aquí nos explica, ¿verdad? Donde n significa número de espiras o número de vueltas de los bobinados, phi, ¿verdad? Que aquí lo han hecho de forma diferente, flujo magnético, y T, tiempo, y viene dado en segundos, ¿verdad? Ya sabemos. El número de vueltas no tiene unidades porque o digo 50 vueltas o 1000 vueltas o 30 vueltas. El flujo magnético ya sabemos que tiene unidades que son los Weber. Y el tiempo, sus unidades son los segundos. Luego menciona que cuando sea en otras unidades, ¿verdad? Cuando el flujo está expresado en líneas de Maxwell, como en el sistema inglés, ¿verdad? Que es otro sistema de unidades, que ahorita no vamos a entrar en detalle porque, que extraño, Carita. Jennifer.
Bien, que ahorita no entraríamos en detalles porque no es el sistema internacional de medida o los diferentes sistemas de unidades que nos interesan. Vamos a dejarlo por ahí, ¿verdad? Luego dice, si T es la frecuencia expresada en Hz, aquí hay un error, porque ustedes saben que T no es frecuencia, sino que es tiempo. Un ciclo completo ocurre en 1 sobre F. Ahí sí tienen razón, un ciclo se cumple ahí en esa fórmula que dice la inversa de la frecuencia, o 1 sobre F. ¿Qué quiere decir frecuencia? Un ciclo completo ocurre en 1 sobre F, ¿verdad? O 1 sobre 60 segundos. De manera que un ciclo de una onda de 60 Hz ocurre en 1 sobre 60 Hz. Aquí sí está correcto. Aquí al principio sí hay un error. ¿Sí? T no significa frecuencia, T significa tiempo. Bien, me quedé por acá. Por lo general no se miden los valores promedios de los voltajes en aplicaciones de la electricidad de potencia o sistemas de fuerza. De manera que se aplican los valores efectivos para el voltaje y la ecuación para el voltaje es, vean, cuando ya queremos calcular un nivel de voltaje inducido en un transformador, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Este 4.44 es una constante. Quiere decir que yo voy a siempre utilizar 4.44 por la cantidad de vueltas que tenga el primario o el secundario, por la frecuencia que estoy utilizando, que para este caso ya me dijeron que son 60 Hz, por el flujo máximo, el flujo magnético máximo. Quiere decir entonces que si yo lo voy a referir a bobinado primario o bobinado secundario, aquí está la fórmula. El voltaje inducido en el primario es 4.44 por N1 por F por flujo máximo. El voltaje inducido en el secundario es igual a 4.44, que es una constante, por el número de vueltas o el número de espiras en el secundario, por la frecuencia, por el flujo máximo. Permítanme, vamos a ver quién es el que quiere entrar a esta hora. Brandon, como siempre. Bien, y vamos a hablar un poco del rendimiento. Y para el rendimiento aparecen unos datos por ahí que ya vamos a ver qué son, porque aquí me aparece S y hasta ahorita pues en transformadores yo no sé qué significa S. Veamos entonces. Durante la prueba de vacío del transformador o circuito abierto, oiga bien, prueba de vacío o circuito abierto, quiere decir que el transformador yo no lo tengo conectado. Esta prueba de vacío, valga la redundancia, lo tengo que hacer sin carga, sin nada conectado. Es una prueba que voy a tener el transformador y la voy a hacer antes de ponerlo a trabajar. Se aplica, dice, el voltaje nominal del transformador por el devanado de bajo voltaje. Para este caso, como son transformadores reductores, sería el secundario. Y se mide voltaje en el devanado de la prueba, primario. Dice la corriente de vacío, IO, vea, esta IO significa corriente de vacío. Esta PO significa potencia de vacío. Y por acá tenemos el VO también, que significa voltaje de vacío. Bueno, más adelante creo que está. Pero cuando veamos que aparece una I sub O, es decir, IO es corriente de vacío, ¿verdad? Y esta es potencia de vacío. Además de la determinación de las pérdidas de vacío, además de la determinación, perdón, de las pérdidas de vacío, por esta prueba, se puede calcular también la potencia aparente de vacío como. Ahora sí ya sé qué significa S. S significa potencia aparente. Y S en vacío es igual al voltaje de vacío por la corriente de vacío. Es decir, voltaje O por la I over. Y nosotros sabemos que al multiplicar voltaje por corriente, eso nos da potencia. Quiere decir que esta S es una potencia, que para el caso se llama potencia aparente. Y que por acá dice, S es potencia aparente de vacío en el núcleo y sus unidades son los volamperios, diga bien, volamperios o voltiamperios. Por lo general, nosotros decimos voltio-amperio, pero el término en inglés creo que es volampere, pero como yo no puedo inglés, entonces dejémoslo como VA, voltios amperios. Luego, V significa voltaje aplicado en el devanado de prueba
Y la I, corriente de vacío, que corresponde al 2 o al 3% de la corriente a plena carga, que nosotros ya vimos eso en la información anterior. Luego tenemos también la potencia reactiva, Q. Y aquí le he hecho yo una corrección porque aquí dice SO y esta no es SO porque SO se refiere a la potencia aparente, no a la potencia reactiva. Aquí hay un error. Quiere decir que esta QO es la que va por acá, no es SO. Dice que la potencia reactiva que absorbe el núcleo lo podemos encontrar utilizando Pitágoras, que va a ser igual a la potencia aparente elevada al cuadrado de vacío menos la potencia activa, ¿sí?, de vacío al cuadrado. O sea, la raíz cuadrada de esos dos datos al cuadrado me da la potencia reactiva en el núcleo. Y la potencia reactiva, sus unidades son los volamperios reactivos. Por eso dice ahí bar, quiere decir volamperios reactivos. Y vámonos a ver esto del triángulo de las potencias para que nos quede un poco más claro. Aquí teníamos una fórmula del flujo magnético, pero esta no nos interesa, porque aquí solo explica que si yo quiero saber el flujo magnético de una bobina o de un bobinado que yo tenga, debo de conocer la densidad del flujo magnético por el área. Esta S significa área. Y que si conozco la densidad del flujo magnético, o quiero conocer, perdón, la densidad del flujo magnético es igual al flujo magnético entre el área, ¿verdad? O la cantidad de líneas magnéticas que tengo entre el área del núcleo del transformador. Pero veamos esto de el triángulo de las potencias para que nos quede un poco más claro. Aquí tenemos, este es el ángulo phi, ¿sí?, o el flujo magnético, el ángulo del flujo magnético. Tengo un triángulo que se llama triángulo de potencias donde la hipotenusa equivale a la potencia aparente. ¿Por qué? Porque este es el lado más largo del triángulo y la potencia aparente es a la que nosotros posiblemente diseñamos el transformador. Luego tenemos una potencia activa que es la potencia a la que trabaja y tenemos una potencia reactiva que es como un tipo de potencia que se desperdicia porque nosotros lo calculamos con esta magnitud, ¿sí?, utilizamos esta y tenemos este poco por acá que no lo usamos. Entonces, viendo este triángulo de las potencias, que aquí tengo la potencia aparente que se llama S, la potencia activa que se llama P, ¿verdad?, que es en watts las unidades. Aquí tenemos unidades watts, aquí unidades volamperios y aquí la potencia reactiva Q en volamperios reactivos. Quiere decir que si yo quiero conocer cuánto vale S o cuánto vale la potencia aparente, es igual a la raíz cuadrada de la potencia activa al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado. Para que entiendan, ¿verdad? Quiero que entiendan esto. Aquí tengo yo el ángulo del flujo magnético. Luego, aquí tengo la hipotenusa, es el lado más largo, es la potencia máxima que puede demandar la máquina eléctrica que yo he diseñado, ya sea transformador o motor. De esa potencia total que yo le he diseñado, no la utilizo completa, sino que solo utilizo un poco. Y tengo una por ahí que es como una potencia que desperdicio. ¿Sí? Para eso tendríamos nosotros que saber de trigonometría o de razones trigonométricas. Este es el ángulo, aquí está el ángulo, aquí está la hipotenusa, aquí está el cateto opuesto, el adyacente, y el coseno de este ángulo, lo tengo por acá, y dice que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Quiere decir que si yo aquí tengo la potencia a la cual yo estoy trabajando mi transformador, y por acá tengo la potencia total al cual ha sido diseñado el transformador, por eso tengo esta identidad trigonométrica, para saber cuál es el coseno. Y ahora veamos un ejemplo. Hagamos una pausa. Si yo tengo un transformador que me genera 100, o lo he diseñado con 100 watts, quiere decir que ese es el diseño. Aquí estarían 100 watts, ¿sí? Y lo estoy trabajando a 80 watts,
Quiere decir que de la potencia aparente que va a trabajar, yo estoy utilizando solo 80 watts. Al dividir, oiga bien, los 80 watts entre los 100 watts, me da 0.8. Al sacar el coseno de 0.8, me da 0.999. Quiere decir que el factor de potencia, para eso utilizamos esto, el factor de potencia en las máquinas eléctricas debe de andar aproximadamente igual a 1. Nunca va a ser mayor que 1, nunca. Y si el factor de potencia es mucho menor que 0.9, ahí hay que hacer bancos de capacitores o bancos de condensadores para compensar el factor de potencia. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Eso lo vamos a ver más adelante. Y solo era por si tenían dudas cómo era esto del triángulo de las potencias. Y tenemos una imagen acá, ahí disculpen el dibujo, pero lo vamos a ver desde el punto de vista eléctrico, ¿sí? Si tenemos un vaso, ¿verdad?, que está lleno de un líquido que ustedes ya saben, el líquido es ese, aquí nos está simulando cuál es la potencia real que tiene, ¿sí? Este es el líquido, esa es la potencia real, pero hay una potencia reactiva, que es como algo que no aprovechamos, y todo el contenido del depósito, a eso se le llama potencia aparente, ¿verdad? O sea, se supone que esta es toda la potencia que tiene. De esa, nosotros solo realmente utilizamos esto que está por acá, y esto no se utiliza o no se consume. Por eso les digo, disculpen la figura, ¿verdad? La encontré en internet y me llamó la atención para poderles explicar esto de la potencia. Bien, regresamos y estamos por acá. Permítanme que esta máquina siempre me da problemas. Bien. Y la mueva despacio. Luego, para los fines de los circuitos equivalentes del transformador, la resistencia y la reactancia del circuito de magnetización es, veamos, nosotros tenemos una resistencia por el bobinado y también tenemos una resistencia por el núcleo. Y tenemos una reactancia. La reactancia en circuitos RLC, para obtener la reactancia de un circuito RLC, es igual a 2pi por F por L. Es decir, 2 multiplicado por el valor de pi, multiplicado por la frecuencia, multiplicado por la resistencia de la bobina. A eso se le llama reactancia del bobinado. Pero como aquí estamos en el núcleo, la reactancia del núcleo se calcula mediante el voltaje del primario al cuadrado sobre QO, ¿verdad? Y esta Q ya sabemos que es potencia reactiva. La resistencia del núcleo es el voltaje del primario al cuadrado entre la PO. Esta PO es la potencia real. Y acordémonos que si lleva O es en vacío. Esta es la potencia real, pero en vacío. Esta es la potencia aparente, pero en vacío. No se les olvide. Y por acá tenemos R, que significa resistencia de magnetización y viene dado en ohmios, y X, que es la reactancia del circuito de magnetización, que también viene dado en ohmios. Luego viene la prueba de cortocircuito, que es otra prueba que tenemos que hacer aparte de la prueba de vacío. En la prueba de cortocircuito dice que en el primario debemos de aplicarle un voltaje que sea el 5% del voltaje total que se le puede aplicar al primario. Y vámonos a un transformador casero. Si yo tengo un transformador que lo voy a conectar a 110 voltios y esos 110 voltios lo multiplico por el 5%, eso me da 5.5 voltios. Quiere decir que yo voy a unir el secundario del transformador, los 2 o los 3 alambres que tenga el secundario, los voy a unir, los voy a empalmar y le voy a aplicar 5.5 voltios porque eso corresponde al 5% del voltaje total que puede soportar el primario. Entonces, le aplico esos 5.5 voltios y puedo hacer esa prueba de cortocircuito, perdón.
Eso me sirve para saber cuánta corriente me puede soportar el bobinado sin dañarse. Entonces, y por acá menciona que la corriente primaria medida de cortocircuito, esta ICC quiere decir corriente de cortocircuito, no debe exceder al valor nominal de la corriente del devanado alimentado. La aplicación del voltaje se hace regulada para evitar sobrecalentamiento. Directamente de la prueba se miden los valores de las pérdidas en los devanados, esta potencia de cortocircuito, la corriente de cortocircuito ICC o nominal del devanado alimentado y la caída de voltaje por la impedancia o voltaje de cortocircuito BCC. Entonces, ahora ya sabemos, si escuchamos o vemos IO, eso quiere decir corriente de vacío. Si encontramos o leemos ICC, eso quiere decir corriente de cortocircuito. BCC, voltaje de cortocircuito. Y BO, voltaje en vacío. Entonces son términos que tenemos que irnos aprendiendo. Luego hablamos también de la impedancia. Una cosa es hablar de la resistencia, otra cosa es hablar de la reactancia y otra es hablar de la impedancia. Y todo viene dado en ohmios. No importa que sea resistencia, que sea reactancia o que sea impedancia, sus unidades siempre van a ser los ohmios. Dice que la impedancia equivalente referida al devanado alimentado es igual, este equivalente es igual al voltaje de cortocircuito entre la corriente de cortocircuito. Y por acá nos indica, ¿verdad? Que esto quiere decir impedancia equivalente referida al primario expresado en ohmios, VCC voltaje de cortocircuito, eso pues ya lo dominamos. Luego también tenemos la R equivalente, también referido al primario, es la potencia de cortocircuito entre la corriente al cuadrado en cortocircuito, donde la R equivalente dice resistencia equivalente referida al primario expresado también en ohmios. Y luego tenemos por ahí la reactancia equivalente. La reactancia equivalente referida al primario y expresada en ohmios se calcula como la reactancia equivalente es igual a la raíz cuadrada de Z al cuadrado, que quiere decir impedancia, ¿verdad? Impedancia equivalente al cuadrado menos la resistencia equivalente al cuadrado. Le aplicamos el radical y así vamos a saber cuál es la reactancia equivalente del circuito que estamos analizando. Luego vienen por acá unos cálculos a partir de los datos de las pruebas, de la prueba de cortocircuito, las pérdidas. Otra cosa que les quería decir. Las pérdidas también las vamos a llamar como PO. Son potencia. Entonces, ahí vamos a tener nos podemos confundir cuándo vamos a decir que es una potencia de vacío y cuándo es una potencia puramente como pérdida. Vamos a entrar por ahí a esos términos. Esto ya lo vimos. Bien, veamos la eficiencia del transformador. La eficiencia del transformador se calcula como. Dice, eficiencia es una N, pero una N algo coquetona, vean, no es una N normal. Es una N ahí con una subcolita que se refiere a eficiencia. Esta potencia de salida, esta es igual a la potencia de salida sobre la potencia de salida más las pérdidas. Ahora veamos también, la eficiencia del transformador es la potencia de salida sobre la potencia de salida más las pérdidas en el hierro y las pérdidas en los devanados. Por acá tenemos que para la potencia de salida se puede escribir también como PS. Vean, potencia de salida, cuando estamos hablando de PS, potencia de salida, no quiero que la van a confundir con la potencia aparente, porque la potencia aparente solo es S. Y aquí es PS, quiere decir potencia de salida. Esto es igual al voltaje de salida por la corriente de salida. Si no queremos decir potencia de salida, podemos decir potencia del secundario. Si hablamos del secundario, el secundario es la salida. Por eso dice PS, o lo tomo como potencia de salida o como potencia del secundario. Igual por acá, o lo tomo como voltaje de salida o como voltaje del secundario. Por el coseno de el flujo. Por eso les explicaba lo de la formulita por acá, lo del triángulo de las potencias. ¿Sí? Porque tiene que ver el coseno. Cuando hablamos del coseno del flujo, tenemos que saber
qué datos vamos a utilizar para obtener el coseno del flujo, para saber cuál es el factor de potencia que tiene la máquina que estoy trabajando. Luego también tenemos por acá, dice, las pérdidas en el núcleo PO tienen, bueno, esto es casi lo mismo que hemos ya leído. Aquí tenemos nuevamente otra forma de cómo encontrar la eficiencia. Si ustedes fijan, son los mismos datos, lo único que escritos de diferente forma. Ahora dice que la eficiencia también la podemos calcular como el voltaje del secundario por la corriente del secundario, un producto de voltaje y corriente que es potencia, coseno del flujo. Igual por acá, tenemos un producto de voltaje por corriente, esto sabemos que es una potencia, o esta potencia por el coseno del flujo magnético, ¿no? Más la potencia por la pérdida de la potencia de vacío, más la reactancia al cuadrado por la potencia de cortocircuito. Vean todos los datos que se van a tomar como pérdida. La potencia en vacío, más que es una pérdida, más la reactancia al cuadrado, más la potencia en cortocircuito. Y luego viene una regulación de voltaje, que viene en porcentaje, el porcentaje de regulación. Veamos, ¿cómo calcular el porcentaje de regulación? Ya vamos a ver más adelante con detalle a qué se refiere el voltaje de regulación. La corriente del secundario por la resistencia del secundario, coseno del ángulo del flujo magnético, perdón, más la corriente secundario por la reactancia del secundario, seno de el flujo magnético sobre el VO, que es el voltaje de vacío, por 100, ¿verdad? Esto viene en porcentaje. Cada vez que multiplicamos cierta cantidad o cierta expresión, la multiplicamos por 100, eso es porque el dato lo vamos a dar en porcentaje. Por eso dice porcentaje de regulación de voltaje. Y aquí nos dice el signo más se usa para cargas inductivas y el signo menos cuando son cargas capacitivas, ¿verdad? Los transformadores, bien contradictoria la situación porque en los transformadores no hay condensadores. Sin embargo, dependiendo cómo se comportan, lo podemos tomar como una carga inductiva o como una carga capacitiva, que más adelantito vamos a explicar a qué se refiere cuando lo podemos tomar como carga capacitiva o como carga inductiva. Y aquí están los tipos de transformadores, cómo los podemos encontrar nosotros en su simbología. Veamos, este es un transformador de 600 voltios a 10 kilovoltamperios y con un secundario de 220 voltios. Y aquí está igual, vean, aquí tiene dos líneas atravesadas, aquí pues es unifilar. Luego también tenemos otro símbolo, vean, dependiendo en qué, bajo qué norma estemos viendo la indicación, así va a ser el símbolo que nos va a aparecer. Esto corresponde a una norma, esto corresponde a otra norma. Y también podemos ver la conexión que tiene el transformador, tanto en el primario como en el secundario. Este triángulo quiere decir que es configuración delta, o sea, es entrada delta, salida Y o salida estrella, delta estrella. Y aquí tenemos también el mismo símbolo, lo único que aquí me presenta las tres líneas para decir que es trifásico. Este también puede ser trifásico, pero va a depender bajo qué norma estemos viendo el símbolo. Este pertenece a una norma y este pertenece a otra norma. En una norma solo me da una línea, pero me dice el tipo de conexión delta estrella. En otra norma me da las tres líneas para indicarme que es trifásico y me da también la conexión que es delta estrella. Por eso, como les repito, no vamos a entrar en mucho detalle porque nosotros no vamos a ir a reparar transformadores ni a construir transformadores. Ahora, si por cuestiones del destino les tocara trabajar en alguna subestación, pues algo les va a servir. Algo importante que debemos de dominar, el arrollamiento con mayor tensión recibe el nombre de devanado de alta. Es decir, cuando le hablan a usted del devanado de alta, debe de saber que es el primario. Y cuando le hablan de el devanado de baja, usted debe saber que es el secundario. Entonces, ahí tenemos devanado de alta tensión y devanado de baja tensión, que se refiere al secundario. Y vamos a entrar por acá
a los transformadores en aceite. Pero vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar comentarios, indicaciones, sugerencias. Escucho. Hola. ¿Están conectados o ya salieron? No, profe, aquí estamos. Entonces, ¿cómo va ahí la explicación? ¿Está bien? Va bien, en el sentido que va bien la explicación y todo. Sí, ahí estamos. Bueno, démosle. Brandon acaba de... Dándole acá. ¿Cómo? No, Hola. nada. Vale. Este Brandon lo vamos a castigar porque siempre entra tarde. Bien. En el instituto y aquí, profe. Sí, no le quita la maña. Bien. La gama de transformadores de distribución sumergidos en aceite va desde potencias de 15 kilovolamperios. Vean, cuando hablemos de kilovolamperios ya sabemos es la potencia aparente, ¿verdad? A la cual está diseñado el transformador, aunque la potencia a la que trabaje sea menor que estos 15 volamperios. La potencia a la que él trabaja se llama potencia real. Entonces, puede ser mucho menor que la potencia a la cual ha sido diseñado. Estos transformadores pueden ser empleados tanto en aplicaciones interiores de cambiadores de tomas sin tensión. Veamos qué es un cambiador de tomas sin tensión. ¿A qué se refiere eso? Ya vamos a verlo más en detalle, pero aquí tenemos una indicación. Un cambiador de toma sin tensión de un transformador es un mecanismo que permite variar varias relaciones de tensión por medio de pasos discretos. Más adelante les voy a explicar en detalle a qué se refiere esto, pero por lo menos ya sabemos que es un cambiador de toma sin tensión o cuál es la aplicación que tiene. Aunque más adelantito les voy a explicar con mayor detalle a qué se refiere esto. Transformadores monofásicos de distribución sumergidos en baño de aceite para montaje sobre poste. Estos transformadores representan una opción económica para ciertas redes. Son adecuados para instalaciones residenciales, cargas de distribución, áreas, además de para cargas de alumbrado comercial, industrial y diversas aplicaciones de potencia. Estos transformadores son diseñados para aplicaciones habituales en sistemas de distribución de energía de empresas eléctricas. Son los que nosotros tenemos en nuestras redes. Transformadores de distribución trifásico. Estos transformadores sumergidos en aceites trifásicos adaptables para montaje en postes e instalación en subestaciones. Los transformadores pueden ser fabricados con o sin conservador. Ya vamos a ver eso del conservador. El núcleo es fabricado con láminas de acero al silicio y montado en la zona inferior para reducir vibraciones y minimizar los niveles de ruido. Ya vamos a ver también un pequeño video de 5 minutos, cómo es la construcción de estos transformadores. Bien, veamos ahí, transformadores de potencia. Ya venimos hablando de los transformadores de potencia y vámonos a llegar a este término. Los arrollamientos son de cobre o aluminio y están hechos con alambre plano, aislado con papel y en forma de discos continuos o devanado helicoidal. Un devanado helicoidal, quiero que lo entendamos, por aquí está. Se entiende por helicoidal, dice, en geometría, a cualquier figura de tipo geométrica que tiene forma o figura de hélice, análogo a la espiral o a las líneas curva tangente que forma un ángulo constante y puede ser cónico, cilíndrico o esférico. Y aquí tenemos esta figurita donde ustedes pueden ver cómo va el bobinado. De eso se refiere helicoidal. Por si hay alguien ahí que quería preguntar, ya no me voy a preguntar porque ya se lo expliqué. Bien. Luego estamos con los transformadores monofásicos de distribución.
Vámonos por acá. La mayoría de los transformadores de distribución se conocen de, o se construyen o se componen, perdón, de un núcleo magnético cerrado sobre el que se devanan dos o más bobinas de cobre independiente. Dos, un tanque lleno de aceite, refrigerante y aislante en el que se sumergen las bobinas con su núcleo. Ya en el video van a poder apreciar esas dos partes que le estamos mencionando por ahí. Veamos el pasatapas. ¿Qué es el pasatapas? Es una protección aislante ubicado en el tanque por donde debe pasar el conductor. Es decir, hay pasatapas para baja y pasatapas para alta. El pasatapas para alta tiene que ser mucho mayor o más grande porque el nivel de voltaje del primario es mucho mayor que el secundario. Y por ahí nos está mostrando pasatapas del primario y por acá nos está mostrando pasatapas del secundario. Son mucho más grandes las del primario que las del secundario por el nivel de voltaje que deben de aislar. Transformador monofásico convencional, este tipo de transformadores se usa exclusivamente para formar bancos trifásicos o conexión de transformadores en paralelo. Eso pues lo hacen más que todo en las empresas industriales donde deben de tener su propia subestación. Veamos la construcción interna. 1. Una bobina primaria a la cual se intercala un conmutador llamado TAP. Un núcleo magnético y dos bobinas secundarias. Veamos, aquí en la figurita del transformador podemos ver que por acá está el TAP y el TAP es el que estábamos hablando en esta información, que es el cambiador de toma sin tensión. Por aquí vamos a ver el TAP. Vean, vamos a regresar para que ustedes vean aquí, aquí está ubicado en esta parte del transformador. Pero su forma física, que también en esta información la tenemos, ya lo vamos a ver, su forma física es más o menos similar a esta figurita que tenemos por acá. ¿Qué es lo que hacen estos cambiadores? Lo que hacen es proporcionarme mayor o menor voltaje en el primario. Esto solo es en el primario. Regresamos a la información. Estábamos por acá. Yo creo que... Permítanme. No, dale. Bien, construcción externa, dos aisladores, bobina primaria y tres para la salida de la bobina secundaria. Ahí estas son las del primario, ya más adelante vamos a ver que siempre deben de llevar, la indicación es H y el secundario la indicación es X. Entonces, ahí nos está indicando lo que lleva externamente. Y también lleva tornillos para conectar el tanque a tierra. Y por acá está el tornillo para conectar a tierra. Estos tanques o estos transformadores deben de llevar una conexión a tierra para su correcta polarización, porque si no nos dan problemas, que más adelantito lo vamos a ver. Para instalarlo es necesario hacer un montaje de protecciones, cuchillas, portafusibles y pararrayos, ¿verdad? Eso ya cuando lo van a montar, eso ya va fuera del transformador, ya no es parte del transformador, aunque algunos internamente llevan estas situaciones que estamos mencionando. Veamos por acá. Las bobinas secundarias tienen en su extremo una letra para su identificación, visto desde adentro. O sea, nosotros vamos a poder ver las indicaciones de estas bobinas adentro del transformador. Afuera solo vamos a tener los conectores. Bien, devanado secundario del transformador. Bien, si se necesita que funcione el transformador con su secundario a 240 voltios, se conectan los devanados secundarios en serie. Vea, estas son las dos bobinas que vienen
en el secundario, ¿sí? Y si yo lo quiero trabajar a 220 voltios, debo de conectarlas en serie. Este es el terminal A, ya lo vamos a ver más adelante, este es el terminal B, este es el terminal C y este es el terminal D. Por eso dice que para conectarlo en serie voy a conectar B con C, quiere decir que este B con este C. Al neutro, dice, y A con D a la fase. Este sería A, y este sería A, y este serían a las fases del transformador para tener el 220. Vamos a ver. A este sistema se denomina sistema monofásico trifilar. Si por algún motivo se tiene una carga solamente monofásica a 120 voltios bifilar, se une A con C para la fase y B con D para el neutro. Entonces, eso es si necesitamos a 220 el transformador o lo necesitamos a 110 voltios. Transformador monofásico autoprotegido para servicio monofásico residencial. No es recomendado usarlo para formar bancos trifásicos. Conexión delta, 4 hilos, porque al abrirse el disyuntor del transformador que lleva el neutro se produce una tensión muy elevada. El disyuntor es un térmico. En su casa usted tiene una caja térmica y tiene uno o dos térmicos. El nombre correcto es disyuntor, ¿verdad? Se llama disyuntor térmico. Estos transformadores también traen uno. Quiere decir que si hay un cortocircuito, hay un incremento de corriente que supere la corriente a la cual viene diseñado ese disyuntor, él se dispara y alguien tiene que llegar a corregirlo o a volverlo a poner activo para que siga funcionando. Este es un entrehierro gas. Este es también como un pararrayo, que este lo trae interno, pero no forma parte del transformador. Este es un elemento extra que se pone y que algunos transformadores lo traen adentro y es para los pararrayos. Entonces, aquí nos está indicando una separación que debe de haber entre el terminal de conexión del primario y este entrehierro gap, porque al estar muy cerca hace arco y puede ocasionar un cortocircuito. Luego ahí nos menciona los aisladores del primario. Aquí está la palanca del disyuntor. Por acá el tornillo para conectar a tierra. Y por acá pues tenemos las salidas para el secundario. Bien, y aquí tenemos lo que le estaba diciendo anteriormente. Aquí tenemos, vean, la A y la B. Este es el secundario. Terminal A, terminal B, terminal D, terminal C. Aquí está. Si yo lo quiero conectar en serie, ahí está indicado. Y si lo quiero conectar en paralelo, pues tendríamos que regresar a la lectura donde dice que hay que conectar A con D y C con B, ¿verdad? Para poder tener 120 voltios. Bien, veamos esto. Este transformador, además de tener todos los elementos que forma al convencional, tiene en el primario un pararrayo tipo expulsión a la que se debe comprobar la abertura del entrehierro gap. Ya eso ya lo habíamos hablado. Antes de conectarlo, los transformadores más modernos vienen con pararrayos tipo válvula. Estos vienen dentro del tanque, conectado directamente con el aislador. Dentro del aislador derecho del primario se encuentra un fusible y en el secundario un disyuntor térmico. Vea, este es el disyuntor que va en el secundario, es un fusible, es un térmico. Quiere decir que al haber algún incremento de tensión, esto se abre y al abrirse deja de proporcionar el voltaje. Ahí tiene que llegar alguien a corregirlo, ¿verdad? O no sé si hasta ahorita pues ya tienen algún sistema que lo puedan hacer a control remoto, ¿verdad? El disyuntor ya lo hablamos. Vamos a avanzar un poquito. Venimos aquí donde dice modificación de la relación de transformación. Lo que estamos hablando del TAP. Vean, el TAP viene indicado en el primario del transformador. Y nos vamos a ir a la información que tenemos por acá. Es este.
aquí están las bobinas del primario y aquí están las bobinas del secundario. Cuando hay un déficit de voltaje en el secundario, vienen aquí y aumentan o disminuyen la cantidad de vueltas para que genere más campo magnético y por inducción este genere más voltaje en el secundario. Y aquí está el disyuntor, el TAP, ¿sí? Donde me está diciendo que aquí hay una tablita que dice que la posición 1, el transformador trabaja al 100%, el primario del transformador, ¿sí? Al 100%. Y cuando está en la posición 1 está conectando a 4 y 5. Aquí buscamos 4 y buscamos 5. Entonces conecta estos dos. Luego, cuando está trabajando al 97.5% es cuando está en la posición 2. Y en la posición 2 me conecta el 3 y el 5. Es decir, 3 y 5. Luego, cuando está trabajando al 95% es porque está en la posición 3. Y en la posición 3 me conecta el terminal 3 con el 6. Es decir, este 3 con este 6 que está por acá. Y así sucesivamente él va aumentando o disminuyendo los niveles de tensión en el primario para que compensen la deficiencia o la saturación de voltaje en el secundario. Entonces, aquí dice, ¿verdad? El tap central, el conmutador de tap, perdón, para ejecutar la relación de vueltas del transformador se emplea un modificador, que es este. Pero este modificador debe ser en vacío, es decir, el transformador debe de estar desconectado. No lo puedo hacer conectado a la red eléctrica. Debe de estar desconectado, tiene que hacerse en vacío. Y por acá, en toda esta lectura que está por acá, nos va dando la indicación de lo que yo les he estado mencionando ahí, en la tablita donde aparece si está en la posición 1, está en la posición 2. Ahí nos va diciendo en esa lectura. Espero que ustedes ya la hayan leído y si no, pues la lean. Dice, la posición intermedia 3 corresponde a la tensión nominal del transformador. En algunos casos y en otros un valor menor a la tensión de 13.200 voltios. Una vez instalado se mide el secundario. Si hay 120 y 240 voltios en esta posición, en la línea hay 13.200 voltios, el TAP está en la posición 3. Está en la posición 3, espérenme que esté. Si en el secundario aparece una tensión mayor a la nominal, ahí lo voy indicando, porque el primario le llega una tensión mayor a la nominal, es necesario aumentar el número de espiras, posición TAP 2 o 1, para obtener un valor normal en los secundarios. En caso contrario, si existe menos tensión en el secundario, es porque llega menos tensión de la nominal al primario. En este caso, se disminuye las espiras, posición 4 o 5. Es decir, ahí nos va diciendo si hay déficit de voltaje en el secundario, en qué posición lo voy a poner para compensarlo. Si hay mucho voltaje en el secundario, en qué posición debo de poner el TAP para disminuir el voltaje del secundario. ¿Entonces, así funciona ese TAP, ¿verdad? Pero, le repito, debe de ser en vacío. Bien, efecto de los transformadores, veamos. El transformador conectado en alta tensión, sin su debida polarización, y si colocando un voltímetro con diferentes escalas y cambiando este consecutivamente, se observan diferentes valores de tensión, es decir, vean dónde está el tester conectado, si él me está dando niveles de tensión, pero si colocamos una lámpara incandescente, este no enciende, se dice que este fenómeno es una tensión capacitiva, sin potencial. El transformador se comporta como un capacitor. Oiga bien, lo que le estaba diciendo anteriormente quiere decir que si no está bien polarizado, él se puede comportar como un capacitor porque
Si yo le pongo una lámpara no enciende, pero cuando le pongo un voltímetro, él me está dando diferentes niveles de tensión. Pero si colocan, bueno, se dice que este fenómeno es una tensión capacitiva sin potencial. El transformador se comporta como un capacitor. Al instalar un transformador se debe hacer correctamente, debe conectarse a tierra todos los puntos de polarización utilizando conductor sólido, desnudo número 4, especialmente para la polarización de subestaciones. O sea, es necesario, ¿verdad?, polarizarlos porque si no podemos tener un transformador que se comporte como una carga capacitiva o como una carga inductiva. Pero quiero regresar antes de llegar a esta parte porque aquí, veamos en esto. Las placas de los transformadores. ¿Qué es lo que trae la placa del transformador? Bueno, trae diferentes situaciones. Aquí tenemos un ejemplo donde podemos ver que trae el número de serie del transformador. Trae también la polaridad, si es aditiva o si es sustractiva. Trae el voltaje, los niveles de voltaje. Trae también los kilovolamperios a lo cual, o la potencia reactiva aparente, perdón, a la que él ha sido diseñado. Pero veamos otros ejemplos por acá. Esta plaquita no me mostraba mucho, por eso buscamos otra. Veamos, aquí hay una placa y tal vez no alcancen a verla. Pero dice que trae el número de fase. Aquí dice 3. Los kilovolamperios, aquí dice 2000 kilovolamperios. El periodo, aquí dice 34.91. La serie del transformador. La frecuencia, 60 Hz. Por acá me dice la tensión, la alta tensión, que es 13.200 voltios. Por acá me dice la baja tensión, que es, si no me equivoco, 440 y 254 voltios. Me trae la corriente de primario, que es 87.6. Me trae la corriente del secundario, que es 2624. Me da el peso total del transformador, dice 5.670 kilogramos. Imagínense el tamaño que debe tener este transformador. Me trae la cantidad de aceite que le aplican al tanque, 2.000 litros de aceite. Ya se imaginarán el tamaño de este transformador. Me trae también el diagrama vectorial, es decir, dice que alta tensión viene configurado en delta y que el de baja tensión viene configurado en estrella. La estrella se conoce como Y, delta Y o delta estrella, lo pueden decir de cualquiera de las dos formas. También me viene acá la indicación del TAP, y aquí me dice que en la posición 1 me conecta el 3 y el 5 y que ahí me da 13.860 voltios. Me dice que en la posición 2 me conecta 5 y 3 y que ahí me da 13.530 voltios. Me dice que en la posición 3 conecta 3 y 6 y que ahí me da 13.200 voltios. En la 4 conecta 6 y 2 y da 12.870 voltios. En la 5 conecta 2 y 7 y da 12.540 voltios. Es decir, vean todas las indicaciones que trae la placa de un transformador. También me trae el diagrama de conexiones de alta tensión y de baja tensión. Internamente, cómo están conectadas las bobinas. Aquí no se alcanza a ver con claridad. Y cómo vienen las bobinas conectadas en el secundario. Entonces, ahorita no sería tan importante que usted verifique exactamente que aquí dice total 5.670 kilogramos o que aquí dice total 2.000 litros. Lo importante es que usted sepa cuáles son los parámetros que trae la placa de cualquier transformador. Eso es lo importante. Entonces, no así los datos, ¿verdad? Porque dependiendo del transformador, así va a ser lo que va a traer. Aquí está todo lo que quiere decir, lo que se refiere a la fase, a la frecuencia, al número de serie, a la tensión nominal, a la masa, que es el peso del transformador, a la altitud a la que puede estar
puesto en un poste, las derivaciones, ahí está toda la información a lo que se refiere la placa. Y aquí tenemos otra placa. Vean, aparece la marca, aparece la capacidad nominal. Este dice 12.500 volamperios. Aparece el año de construcción, el número de fases que son 3, la frecuencia que es 60 Hz, la tensión del primario que son 69.000 voltios, la corriente del primario que son 83.7 voltios, el porcentaje de impedancia que es 5.5. Luego me trae el peso total, que este dice que es 27.200 kilogramos. Imagínense el tamaño que debe de tener. La tensión del secundario, que es 13.800 voltios, y la corriente del secundario, que es 418 amperios. Trae el aceite, que es mineral, y el volumen de aceite en litros, que es 6.200 litros. Entonces, vean el transformador. Comparen el tamaño que tiene con el peso. Si pesa 27.200 kilogramos, se imaginarán el tamaño que debe tener, quizás el tamaño de la casa suya, o el tamaño del aula donde le daban informática, pero debe ser verdaderamente grande para que pese 27.200 kilogramos. Y regresamos a la información. Y aquí tenemos las polaridades de los transformadores. ¿A qué se refiere esto de las polaridades de los transformadores? Se refiere a que, dependiendo cómo estén subbobinados, así van a ser sustractivas o aditivas. Vamos a ir por acá. Ven, que ya nos pasó la hora. Ven, aquí está la bobina del transformador en el primario y en el secundario. Y vamos a irnos a la información para que veamos algo que está más claro en esta información que en la anterior. Si yo tengo la polaridad de los transformadores y dice que está sustractiva, es decir, que los dos bobinados van en la misma dirección. Es decir, la bobina del primario la hice en sentido horario, la enrollé en sentido horario, y la del secundario también la enrollé en sentido horario. Quiere decir que ahí está en polaridad sustractiva. Aditiva quiere decir que el primario lo embobiné o lo enrollé en sentido horario y que el secundario lo bobiné en sentido antihorario. Es decir, quedaron contrarios. Ahí es aditivo y en la otra es sustractivo. ¿Qué quiere decir esto de sustractivo y aditivo? Bueno, en sustractivo quiere decir que si yo tengo un transformador al cual he conectado 120 voltios de entrada y el secundario me da 23 voltios de salida, cuando yo conecto el terminal H1 del primario con el H2 y mido el voltaje entre el H2 del primario y el X2 del transformador en el secundario, me da un nivel de 97 voltios. Quiere decir que le resté los 23 voltios del secundario a estos 120 voltios. ¿Qué quiere decir cuando está en aditiva? Cuando está en aditiva quiere decir que si yo hago siempre la unión de H1 del primario con X2 del secundario y mido entre H2 del primario y X1 del secundario, me da 143 voltios, es decir, sumó los 23 voltios del secundario. En uno lo resta, en otro lo suma. Cuando lo resta es porque está en polaridad sustractiva, es decir, las dos bobinas se enrollaron en el mismo sentido. Y cuando es aditiva o se suma el voltaje es porque una la bobiné en sentido horario y la otra en sentido antihorario. A eso se refiere la polaridad aditiva y sustractiva de los transformadores. Bueno, creo que nos vamos a quedar hasta acá porque ya va a empezar el profe Martín y ustedes necesitan por lo menos respirar. ¿Comentarios? ¿Sugerencias? ¿Entendieron ahí? ¿Ya habían leído la información o no? Hola, no hay nadie conectado. Yo me quedé en la página 5, profe. Lean esa información porque está
Está sencilla. Yo les voy a mandar esa otra información que tengo en Word para que ustedes vayan ahí haciendo sus comparaciones, para que vayan entendiendo mejor, ¿verdad? Nosotros en transformadores no vamos a profundizar mucho porque no es nuestra área, pero ya vamos a pasar a motores y en motores sí necesitamos profundizar más, ¿verdad? Falta un par de temitas en transformadores, un par de evaluaciones que hagamos y luego pasamos a motores. ¿Alguna duda?